Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Era una mañana fría y gris de septiembre. Las calles de la ciudad, agitadas como siempre, escondían dramas humanos en cada esquina. Entre los coches que pasaban apresurados y los peatones distraídos, una niña de cabello castaño enredado y ojos grandes, de un castaño casi dorado, caminaba sola. Su nombre era Michelle. Tenía solo 10 años y en ese día específico se cumplían exactamente 2 semanas desde que su madre, Luía, había sido internada de urgencia por una infección grave. Sin familiares cerca y sin nadie que realmente se preocupara, Michelle fue llevada a un refugio temporal. Pero su corazón no soportó la separación. 3 noches atrás, ella se escapó. Desde entonces vagaba por las calles intentando sobrevivir mientras alimentaba la esperanza de reencontrar a su madre viva y bien. La vida en la calle, para una niña tan pequeña, resultó ser más cruel de lo que Michelle jamás podría imaginar. En callejones y aceras conoció el hambre que duele, el frío que corta, la humillación de manos rechazadas y la indiferencia de rostros que ni siquiera la miraban. Por la noche se enrollaba en cartones, escondida en un rincón de la plaza central. Durante el día mendigaba un pedazo de pan o recogía restos en los basureros. Cada pequeña ayuda, una mirada amable, una moneda olvidada, era un soplo de esperanza. Pero, a pesar de todo, había algo dentro de ella que no se apagaba. Una fe silenciosa de que su madre mejoraría y que volverían a estar juntas. En el otro extremo de esa enorme ciudad se desarrollaba un mundo completamente diferente, un mundo de lujo, confort y silencio. Samuel Almeida, un niño ciego de 8 años, vivía en una mansión imponente con vidrios espejados y jardines impecables. Hijo único de Víctor Almeida, un empresario millonario del sector inmobiliario, Samuel conocía el tacto de las sedas finas y el aroma de perfumes caros, pero no conocía el calor de un abrazo paterno. Su madre, Mariana, murió al traerlo al mundo. Desde entonces, Víctor se sumergió en el trabajo, construyendo un imperio mientras evitaba todo lo que le recordara el dolor de la pérdida. Samuel creció rodeado de empleados y tecnología asistiva, pero emocionalmente solo. Su padre apenas le hablaba. Había un vacío, un silencio que los millones en el banco no podían llenar. Y fue ese mismo día frío cuando todo comenzó a cambiar. Por insistencia de la niñera, Samuel fue llevado a pasear a una plaza del centro. Era un intento de sacar al niño un poco de la burbuja de la mansión. Por un descuido, una llamada que distrajo a la niñera, Samuel se vio solo en medio del bullicio de la plaza. La gente pasaba apresurada, los sonidos lo confundían. Llamó a la niñera, pero nadie respondió. Comenzó a llorar, perdido y con miedo. Fue en ese instante exacto que Michelle, que observaba la escena desde un rincón, encogida con una chaqueta muy grande para su cuerpo, notó a ese niño, frágil y desesperado, invisible para todos, así como ella tantas veces se había sentido. Su instinto fue dudar, miedo de involucrarse, miedo de que alguien la alejara. Pero un impulso más fuerte habló dentro de ella. Se acercó despacio y con una voz suave preguntó, ¿estás perdido? Samuel sintió una mano pequeña tocar levemente la manga de su abrigo. El contacto inesperado lo hizo estremecer, pero la voz de la niña sonaba diferente. No era dura ni indiferente como la mayoría que lo ignoraba. Era cálida, suave. «Estás perdido», repitió ella. Samuel sollozó tratando de contener el llanto. «Sí, no sé dónde está la niñera. No sé a dónde ir». Michelle miró alrededor. Nadie parecía importarle el niño ciego que lloraba. Su mirada recorrió la plaza. Una pareja discutía, un vendedor gritaba, niños jugaban lejos. Respiró hondo. «Ven conmigo, tranquilo, te voy a ayudar».
Tomó la mano de Samuel con cuidado, guiándolo hacia un banco apartado lejos del flujo de gente. Se sentaron juntos. Por primera vez en días, Michelle se sintió necesaria, sintió que alguien confiaba en ella. Los minutos pasaron lentamente. Samuel, aún sollozando, contó que su padre estaba muy ocupado y que casi nunca salían juntos. Michelle escuchó atentamente, reconociendo esa soledad en las palabras del niño. Aunque sus realidades eran tan diferentes, había algo en común: la ausencia de un adulto que los acogiera. «Me llamo Michelle», dijo ella con una sonrisa. «Yo también estoy un poco sola ahora, pero podemos estar juntos hasta que alguien te encuentre». Samuel apretó la mano de la niña. En ese simple gesto nació una confianza inesperada. Era como si, a pesar de todo, hubieran encontrado uno en el otro un pequeño ancla en medio de ese mundo inmenso e indiferente. Mientras tanto, Víctor Almeida salía del edificio de la empresa con el celular en mano, hablando con inversores. Cuando la llamada terminó, notó que ya había pasado mucho de la hora acordada con la niñera de Samuel. Un malestar raro le recorrió el pecho. Tomó el coche y fue directo a la plaza. Al llegar, vio a la niñera llorando, desesperada. «Perdí al niño. Señor, disculpe, no sé cómo pasó». Víctor sintió que la sangre se le helaba. Sin perder tiempo, comenzó a buscar en la plaza, llamando a Samuel. Fue entonces cuando, entre bancos y árboles, vio a su hijo sentado al lado de una niña sucia, con ropa rota y mirada atenta. El corazón de Víctor se disparó, una mezcla de alivio y desconfianza. ¿A quién más podría confiarle? ¿A su hijo? Se acercó con pasos firmes, listo para alejar cualquier amenaza. Pero algo lo detuvo. La escena que vio no era una amenaza. Era una niña de la calle, sosteniendo con cuidado la mano de Samuel, hablándole en voz baja para calmarlo. La mirada de la niña no tenía malicia, era puro cuidado. Víctor se detuvo, sin saber cómo actuar. Al ver al padre, Samuel exclamó: «¡Papá! ¡Esta es Michelle! ¡Ella me ayudó! ¡Estaba perdido!». Los ojos de Víctor encontraron los de Michelle. Por primera vez en 1900 años, vio una expresión que no era interés o adulaciones. Era una mirada genuina. Sin saber por qué, sintió una punzada de vergüenza. Él, rodeado de riqueza, no había logrado darle a su hijo el consuelo humano que aquella niña acababa de ofrecer. Por unos segundos nadie dijo nada. El silencio entre ellos era denso, cargado de significados que ni siquiera Samuel podría entender. Víctor se agachó, poniéndose a la altura de la niña. «Gracias por ayudar a mi hijo», dijo, con la voz más suave de lo que pretendía. Michelle solo asintió, con los hombros tensos, como quien se prepara para ser expulsada. Antes de que pudiera alejarse, Samuel sostuvo su brazo. «Papá, ¿puede quedarse un rato con nosotros? Es buena». La petición del niño fue inesperada, casi desconcertante. Víctor dudó. Miró de nuevo a la niña. Había una mezcla de fuerza y fragilidad en ella, una madurez precoz estampada en sus ojos. Esa niña de la calle había hecho por su hijo algo que él mismo nunca se había permitido hacer: ofrecer presencia, atención. Aún dudoso, pero movido por una inquietud interna que no sabía nombrar, Víctor llamó a la niñera y pidió que trajeran un abrigo para Michelle. «Hace frío. ¿Quieres comer algo?», preguntó. Michelle, hambrienta, casi dijo que no por puro reflejo, pero el hambre ganó al orgullo. Con un tímido gesto aceptó. Fueron juntos a un café cercano. Se sentaron en un rincón discreto. Mientras Samuel hablaba sin parar sobre las conversaciones que había tenido con Michelle, Víctor observaba a la niña con más atención. Era evidente que ella estaba sola desde hacía días. La ropa sucia, las ojeras, la postura retraída. Un pensamiento incómodo cruzó su mente. ¿Cómo podía una niña de esa edad estar abandonada a plena luz del día, ante un mundo que simplemente seguía su curso, sin mirar? Con delicadeza comenzó a hacer preguntas.
El nombre, la edad, dónde estaban sus padres. Michelle, aún desconfiada, respondió con frases cortas, hasta que mencionó a su madre internada y el refugio del que había escapado. A medida que hablaba, su voz se fue quebrando, los ojos se le llenaron de lágrimas. Víctor sintió un nudo en el pecho. No era alguien que se dejara afectar por historias, o al menos no se permitía hacerlo más, pero algo en esa niña lo movía de una forma difícil de explicar. La manera en que cuidó a Samuel, el valor de acercarse a pesar de su propia vulnerabilidad. Era como si ella le hubiera mostrado un espejo. Él también había huido de sus dolores, sumergiéndose en el trabajo, olvidando lo que realmente importaba. Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva, como no hacía desde hacía años. Miró a la niña y dijo, «Vamos al hospital donde está tu madre. Dime dónde está». Michelle abrió los ojos. No sabía si podía creerlo, pero algo en la voz del hombre parecía sincero. Contó el nombre del hospital y la sección donde estaba su madre. Sin perder tiempo, Víctor pagó la cuenta, tomó a Samuel de la mano y llamó a la niña. Fueron juntos, en el coche de la empresa, rumbo al hospital público. En el camino, mientras Samuel dormía apoyado en el hombro de Michelle, Víctor miraba por el espejo retrovisor. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en contratos ni cifras. Solo podía pensar en esa pequeña e improbable misión que el destino le había entregado ese día. El hospital público donde estaba internada Luía era un edificio antiguo, de paredes amarillentas y pasillos poco iluminados. El olor a desinfectante mezclado con café rancio se esparcía en el aire. Michelle guió a Víctor hasta la recepción, donde una empleada cansada apenas levantó la vista de la computadora. «La señora Luía Rodríguez está en la ala roja, cama 14», dijo sin emoción. Víctor notó cómo cambió la expresión de Michelle, entre alivio y miedo. Él sostuvo el hombro de la niña en un gesto inesperadamente protector. «Vamos juntos». Subieron por un ascensor estrecho, cruzando camillas, gemidos y miradas vacías. Víctor se sintió fuera de lugar. Esa realidad era un universo que él nunca había conocido, como si el sufrimiento tuviera una geografía propia, oculta para la élite a la que pertenecía. En la cama 14, Luía estaba acostada, con los ojos entrecerrados, respirando con dificultad. Una sonda en la nariz, marcas de fiebre en la piel. Michelle corrió hacia ella, agarró su mano con fuerza. «Mamá, soy yo. Estoy aquí». La mujer abrió los ojos lentamente. Sonrió con un esfuerzo visible. Víctor se mantuvo a distancia, respetuoso, pero atento. Vio cuando una enfermera entró y, al notar su presencia, se sobresaltó. Se presentó, pidió el historial, preguntó por el tratamiento. La respuesta fue vaga. «Estamos haciendo lo posible, pero tenemos limitaciones, señor». Víctor se dio cuenta de que la ficha médica de Luía estaba incompleta, con datos intercambiados. Una parte de él, el hombre práctico y empresarial, entró en acción. Tomó el celular y comenzó a hacer llamadas. Médicos, contactos en clínicas privadas, asesores. En menos de una hora, Luía ya tenía exámenes nuevos agendados y un equipo de apoyo movilizado. Michelle observaba todo en silencio, confundida. Ese era un lenguaje que no conocía. Gente que atendía rápido, que trataba a su madre con prioridad. Sentía gratitud, pero también miedo. No sabía qué pasaría después. Víctor lo notó. Se arrodilló a su lado y habló con una calma que hasta a él mismo sorprendió. «Voy a ayudar a tu madre, de verdad. Y tú no vas a estar sola nunca más». No fue una promesa dicha al viento. Era como si, en ese momento, hablara con su versión más joven, aquella que años atrás también perdió a alguien y no supo cómo lidiar con eso. Michelle lloró en silencio, apoyando la cabeza en su pecho. El empresario,
que había cerrado tantos acuerdos fríos en salas de reunión, descubría allí el valor de una entrega que no involucraba lucro. Los días siguientes, la rutina de Víctor cambió por completo. Comenzó a visitar el hospital cada mañana, acompañando los exámenes de Luía. Llevaba a Samuel con él, y los dos pasaban horas conversando con Michelle, que ahora dormía en un pequeño alojamiento del hospital. El vínculo entre los niños se fortalecía día a día. Jugaban, leían juntos, inventaban historias. Víctor observaba todo y se preguntaba cómo había pasado tantos años ignorando lo esencial. Sus socios comenzaron a presionarlo. Reuniones fueron canceladas, decisiones postergadas. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Pero, extrañamente, él no se desesperaba. Había una serenidad nueva. Dentro de él, un tipo de paz que no venía de hojas de cálculo bien cerradas, sino del simple acto de estar presente. Pero la salud de Luía no mejoraba como todos esperaban. A pesar de los nuevos cuidados y medicamentos, su cuerpo ya muy debilitado oscilaba entre breves momentos de conciencia y recaídas más graves. Cierta tarde, durante una visita, Luía llamó a Víctor con una mirada suplicante. Le pidió que se acercara. Con voz débil pero firme dijo: «Si yo no logro, cuida de mi niña. Ella es buena, solo necesita a alguien que lo vea». Esas palabras atravesaron a Víctor como una cuchilla. Era un pedido de confianza, un ruego de madre. Él apretó su mano y respondió sin dudar: «Lo prometo». Michelle escuchó todo. Lágrimas corrían por su rostro. En el fondo, sabía lo que esas palabras significaban, pero no quería aceptarlo. Las horas siguientes fueron de angustia. Luía entró en coma. Los médicos hacían lo posible, pero la situación era crítica. Durante esas noches en vela, sentado en el Sint-Josindus, pasillo del hospital con Michelle dormida sobre su hombro y Samuel sosteniendo su mano, Víctor comenzó a ver con más claridad lo que había estado negando por años. Cuánto se había distanciado de la vida real. La pérdida de su esposa lo empujó a un mundo de números y paredes de vidrio. Pero ahora, viendo a esos dos pequeños seres confiando en él de forma tan pura, algo se desmoronaba. Y paradójicamente, algo nuevo nacía dentro de él. Cuando llegó la noticia, fue como si el tiempo se detuviera. Luía no resistió. Michelle, en shock, se negaba a hablar. Samuel lloraba junto a ella. Víctor, conteniendo su propia emoción, se encargó de todo. Entierro, documentos, apoyo psicológico. Pero sabía que la parte más difícil vendría ahora. ¿Cómo ayudar a una niña a atravesar ese dolor? Entonces tomó una decisión que sorprendió incluso a sus abogados. Inició el proceso de tutela y futura adopción de Michelle. Hubo resistencia legal, burocracias interminables, pero a él no le importó. Por primera vez, no buscaba atajos ni resultados inmediatos. Estaba dispuesto a luchar por esa promesa, no por un sentido de deber, sino por un lazo verdadero que ya se había formado entre ellos. Los meses pasaron. Como era de esperar, la prolongada ausencia de Víctor en los negocios hizo que su imperio financiero comenzara a derrumbarse. Socios exigían su regreso, inversores presionaban, pero ahora la balanza de la vida pesaba de otra forma. Las mañanas eran dedicadas a preparar el desayuno para Samuel y Michelle, llevarlos a la escuela, acompañarlos en sesiones de terapia infantil. Por la noche les leía, contaba historias, incluso sobre Mariana, la madre de Samuel, de quien siempre había oído hablar. Las conversaciones con su hijo se volvieron profundas, reveladoras. Por primera vez, Víctor se permitía sentir, no solo funcionar. Sus bienes materiales disminuían, pero brotaba un nuevo tipo de riqueza, el vínculo humano. Los cambios en la casa eran visibles. El ambiente, antes frío y silencioso, ahora vibraba con risas, pasos apresurados, voces infantiles contando lo sucedido en el día.
Michelle tenía un cuarto propio, simple, pero preparado con cuidado. No era el lujo lo que la niña valoraba, sino el gesto, el sentimiento de pertenencia. Samuel, por su parte, parecía florecer. Con la presencia constante de su padre, mostraba una confianza nueva, una alegría que antes era rara. Ya no preguntaba tanto por los juguetes caros, sino por el tiempo juntos. «Papá, ¿hoy me vas a leer otra historia?» Una petición que Víctor ahora se aseguraba de cumplir siempre, el distanciamiento de los negocios. Sin embargo, cobró su precio. Grandes clientes se alejaron. El patrimonio se redujo. Se vendieron propiedades. Se rescindieron contratos. Víctor tuvo que mudarse a una casa más pequeña, cómoda, pero lejos de los estándares que alguna vez definieron su vida. Y, para su propia sorpresa, no sintió vergüenza ni arrepentimiento. Al contrario, por primera vez se sentía verdaderamente dueño de su existencia. En una de esas tardes, sentado en el sencillo patio con Michelle y Samuel jugando a su alrededor, se dio cuenta de algo. No era el dinero lo que le faltaba antes, era conexión, era amor. Era valentía para enfrentar el dolor y abrirse a la vida nuevamente. La relación con Samuel también cambió profundamente. Poco a poco, Víctor comenzó a contar sobre Mariana, cómo se conocieron, cómo era amable y fuerte, cómo deseaba ese hijo más que nada. Samuel escuchaba, atento, tocando el rostro de su padre con las manos, como queriendo grabar cada detalle. Preguntaba, «¿Ella me habría querido, papá?» Y Víctor, con lágrimas contenidas, respondía, «Te habría amado más que a nada». Esas conversaciones, antes evitadas, se convirtieron en puentes que unían a padre e hijo. Michelle, siempre cerca, sentía que también formaba parte de esa nueva familia, aún en construcción, pero sólida en lo que más importaba. Cuando el proceso de adopción finalmente fue aprobado, meses después, no hubo una gran fiesta. No lo necesitaban. Una cena sencilla en casa, con risas y miradas cómplices, marcó el momento. Michelle ahora tenía un nuevo apellido, pero, más que eso, tenía un hogar. Por la noche, al acostarlos, Víctor se sentó al borde de la cama, mirando a esos niños que habían transformado su vida. Pensó en todo lo que había perdido, y, sobre todo, en todo lo que había ganado. Había descubierto finalmente el verdadero significado de la riqueza, no en los números de una cuenta bancaria, sino en el valor inconmensurable de amar y ser amado. El tiempo siguió su curso. Víctor, ahora viviendo en condiciones más modestas, rechazó ofertas para retomar la antigua vida empresarial a cambio de otra inmersión en el vacío. Prefería estar presente, llevar a Samuel a las consultas, buscar a Michelle en la escuela, preparar comidas sencillas. Los antiguos amigos en su mayoría desaparecieron, pero eso no le causaba tristeza. Había descubierto que, cuando se vive de verdad, rodeado de afecto genuino, queda poco de la superficialidad de los antiguos círculos. Lo que antes eran números en gráficos, ahora eran recuerdos construidos día a día. La primera redacción de Michelle, elogiada por la profesora, la presentación musical de Samuel en la escuela, el primer pastel que los tres intentaron y fallaron, juntos en la cocina. Cierta tarde, mientras caminaban por el parque, Samuel tomó la mano de su padre y preguntó, «Papá, ¿estás triste por haber perdido todo lo que tenías antes?» Víctor se detuvo, se agachó y miró a los ojos a su hijo. «No, hijo, no perdí nada. Fue cuando dejé todo eso atrás que encontré lo que realmente importa». Samuel sonrió. Michelle, escuchando a un lado, apretó el brazo de su nuevo padre. Para ella, esas palabras eran más que una lección, eran un puerto seguro que antes jamás imaginó tener. En el silencio de ese momento simple había una verdad profunda. El amor reconstruye lo que el dinero jamás podría comprar. En una de esas tardes en que el cielo de la ciudad parecía más ligero, Samuel y Michelle,
corrieron hacia Víctor con una idea. «¿Vamos a hacer un picnic?» Él rió. «Ahora está haciendo frío», pero al ver el brillo en los ojos de los dos, no pudo resistir. Poco después, allí estaban, mantas en el césped, sándwiches sencillos, risas compartidas. En ese instante, bajo la suave luz del atardecer, todo parecía en su lugar. No era la grandiosidad de un imperio ni las cifras de un balance patrimonial. Era la construcción silenciosa y firme de una nueva vida. Una vida donde el amor, la presencia y el afecto pesaban más que cualquier fortuna. Y fue allí, en esa simplicidad, donde Víctor entendió. Por más que el mundo cambiara, por más que los bienes materiales fueran volátiles, existía una riqueza que nadie podría quitarle. Estaba en los lazos construidos, en las elecciones hechas con el corazón. Estaba en Samuel, que ahora sonreía confiado. Estaba en Michelle, que había encontrado su lugar en el mundo. Y estaba en él mismo, que finalmente aprendió a ver.